Doctor Lorenzo Córdoba. Es doctor de investigación en teoría política por la Universidad de Turín, Italia. Es profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, en donde coordina el grupo de trabajo en Derecho Electoral. Y desde el año 2000 es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, además de formar parte del Consejo Editorial de varias publicaciones periódicas, como articulista y colaborador, principalmente en cuestiones político-electorales. Actualmente, se desempeña como secretario técnico del grupo de trabajo que procesa en el Senado de la República la reforma política. Doctor Lorenzo Córdoba. En la emisión de hoy, la doctora Estela Gutiérrez Garza entrevista al doctor Lorenzo Córdoba sobre el tema incumplimiento de la ley y pérdida de credibilidad en las instituciones. Lorenzo Córdoba, qué gusto que estés con nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Encantado, Estela. Gracias por la invitación, de verdad. Vamos a conversar sobre un tema que nos interesa a todos, que tiene que ver con el incumplimiento de la ley, la debilidad de las instituciones. ¿Qué es lo que nos está pasando? Existe en la sociedad una verdadera preocupación por este cuestionamiento y deterioro progresivo de la vigencia de lo que se conoce como el Estado de Derecho. Esta cultura, ¿verdad?, de la legalidad que está siendo abandonada en diferentes instancias, grupos de nuestra sociedad. ¿Qué estrategias podríamos seguir para revertir esta tendencia? Mira, Estela, antes que nada, por supuesto, mil gracias por la oportunidad de estar con ustedes en este espacio. Mira, yo creo que el tema es un tema de una enorme pertinencia, porque como bien dices, lo que estamos viendo alrededor es cómo se nos están erosionando tanto el marco institucional como el propio marco legal, que cada vez más está siendo, pues digamos, sujeto de un incumplimiento. Yo creo que las estrategias o la delineación de las estrategias tiene que partir de un diagnóstico que nos permite entender dónde está el problema. Y yo creo que en este sentido hay que asumir que el problema de la cultura de la legalidad es un problema transversal. No es solamente un problema de las autoridades, no es solamente un problema de los operadores jurídicos, es un problema generalizado en el que pues prácticamente todos los actores sociales y por supuesto políticos tenemos una responsabilidad. Yo creo que vale la pena comenzar por una distinción, Estela. Sí. No es lo mismo el cumplimiento de la ley y ya que el Estado de Derecho. Porque todos los regímenes jurídicos democráticos o autoritarios aspiran a un cumplimiento de la ley. Así es. Y lo anticipo y lo menciono el punto porque uno de los problemas que yo estoy viendo es que ante esta desesperación por la inoperancia de las instituciones por un lado, pero también por esta falta de respeto a la legislación, a las normas generalizado, puede acabar abriendo la puerta o planteando una ruta, una falsa solución, que es la de querer imponer la ley a toda costa. Y así no funcionan los sistemas democráticos. Es decir, hay que entender que el problema de la cultura y la legalidad en el que estamos siendo precarios tiene que ser entendida no como el Estado de leyes, sino, como bien decías, como un Estado de derecho. Sí. O de derechos, mejor dicho. De derechos. Porque el gran dilema que tenemos enfrente es que frente a la crisis de inseguridad, frente a la crisis económica, empiecen a cobrar fuerza en la sociedad voces autoritarias, pulsiones autoritarias, que plantean soluciones a toda costa, pero que suponen la renuncia de los propios derechos. Siempre me gusta evocar la máxima hobbesiana de los hombres, tal como lo plantea Hobbes, que para salir del estado de naturaleza están dispuestos a renunciar a todos sus derechos a cambio de que haya un poder que imponga seguridad. Y eso no es un estado de derecho. Es decir, la cultura de la legalidad tiene que estar aparejada a la lógica de que el Estado de Derecho es a la vez democrático, por un lado, es decir, no autoritario, y por otra parte supone no la vigencia de la ley o de cualquier ley, sino de determinadas leyes
que son respetuosas de los derechos fundamentales. Este es el gran dilema en el que nos encontramos, porque, digamos, frente, repito, a las crisis de seguridad, lo vemos cotidianamente, las voces de mano dura, las voces de endurecimiento, del uso, digamos así, de la fuerza para imponer el orden, crecen y se difunden cada vez más. Y no necesariamente son las soluciones, porque orden y seguridad, sin un Estado de derecho, de derechos que esté detrás, no nos sirve para nada. Es más, nos puede colocar en una situación todavía peor. Entonces yo creo que hay que partir de este diagnóstico para hacernos cargo de que lo que hace falta es una operación, déjame decirlo así, revolucionaria en términos culturales. O asumimos que todos estamos involucrados en esta erosión de las instituciones, por un lado, y por otra parte también de las normas, del respeto a las normas, o vamos a encaminarnos por derroteros que a lo mejor no son precisamente democráticos. Es algo que tiene que comenzar desde abajo, es decir, asumiendo que cada ciudadano tiene que colaborar poniendo un grano de arena, digamos, para decirlo coloquialmente, y que tiene que crear contextos de exigencia para que el cumplimiento de la ley no nada más sea de abajo para arriba, sino también de arriba para abajo. Es decir, también no solo las autoridades, sino también los grandes poderes sociales tienen que cumplir la ley. Entonces, justo en estos días estamos viendo pues, esa gran confrontación, algunos lo han llamado la lucha de titanes, de poderes privados que se confrontan y que desencadenan, a propósito de los temas de telecomunicaciones, una batalla en la que el Estado ha estado ausente. Y eso también es una erosión del principio de legalidad. Así es. En este contexto entonces, Lorenzo, ¿por dónde empezar? Sí, el cómo ya nos lo dijiste de una manera transversal, debemos participar todos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacer para iniciar este proceso? Mira, si nosotros esperamos que el cambio venga desde arriba, creo que que podemos esperar sentados y que podemos a la larga arrepentirnos del punto. Es decir, no quiero hablar del despertar de la sociedad civil, pero sí creo que es importante asumir que todos, incluso desde abajo, tenemos un papel que jugar. Y creo que va a ser mucho más fácil que quienes estamos expuestos a la incertidumbre que supone la falta de una cultura de legalidad, de la manera más vulnerable, que somos los ciudadanos de a pie, empecemos a asumir que tenemos un papel que jugar en esta historia. No solamente empezando a respetar ciertas normas, no cualquier norma, insisto, ciertas normas que son normas indispensables para la vida pacífica, para la convivencia pacífica de la sociedad, por un lado, pero por otro lado también creando contextos de exigencia. ¿A qué me refiero? No es nada más empezar por respetar la luz roja del semáforo, para decirlo de alguna manera, que es lo que está detrás de la cultura de la legalidad como fenómeno social, sino también asumiendo que está pasándonos algo muy delicado, es decir, estamos perdiendo no solamente la capacidad de asombro, sino estamos perdiendo la capacidad incluso de indignación. Es decir, entre nosotros la impunidad no solamente es un fenómeno desde arriba, sino un fenómeno que se ha asumido como cotidiano desde abajo. Y creo que hay que recuperar la capacidad de indignación como ciudadanos para empezar a crear esos contextos de exigencia. Pongo solamente un ejemplo. En México es una de las pocas sociedades, la única que yo conozca, en donde una tragedia como la muerte de 49 niños en una guardería quemados no tiene ninguna consecuencia. Olvídate jurídica. Sabemos que hay una esfera de impunidad, que el poder es un poder, digámoslo así, que se protege, pero como ciudadanos prácticamente lo estamos asumiendo como un hecho, digámoslo así, natural, cotidiano. O déjame ponerte otro ejemplo. Nadie niega que el problema de inseguridad es un problema gravísimo y que es un problema que desafortunadamente a veces se politiza cuando debería ser un problema transversal de Estado. Pero como ciudadanos no podemos reaccionar frente a la inseguridad quedándonos encerrados en nuestras casas. Por supuesto hay que tomar ciertas prevenciones, pero los toques de queda que llegamos a ver, por ejemplo, en algunas ciudades como en Cuernavaca, porque en las redes sociales se anticipa que va a haber una balacera, me parece que es la peor reacción, es asumir nosotros mismos a la situación de excepción como nuestra situación de normalidad. Es decir, yo creo que hay que empezar concientizándonos de ese hecho para empezar a crear contextos de exigencia. Por supuesto, no lo vamos a resolver solamente a partir de, digámoslo así, movilizaciones, manifestar públicamente la indignación que como ciudadanos llevamos dentro. Eso tiene que trascender y tiene que transformarse, o sea, tiene que llegar a las instituciones públicas y tiene que también provocar una reacción de parte del propio Estado.
Es decir, una reacción que se traduzca en nuevas normas, normas más afinadas, normas más protectoras de los derechos y, por supuesto, una actuación consistente de parte de las autoridades. Pero repito, creo que si esperamos a que el cambio comience desde arriba, siendo que tenemos un problema cultural, es decir, un problema de cultura en que está abajo, que está en el bajo bosque, que está en la misma sociedad, creo que no vamos a contribuir a resolver el problema. Acabas de mencionar un aspecto importante, la lucha de los dos titanes que estamos actualmente presenciando por intereses económicos. Entiendo que la participación debe de ser de toda la sociedad, de todos los actores que están en la sociedad, pero existen algunos actores que tienen una mayor capacidad de incidencia. Por supuesto. O que pueden tener una mayor oportunidad de detonar cambios. Yo te pregunto, ¿estos poderes fácticos de qué manera están participando o profundizando en esta crisis? Totalmente. Yo creo que de manera muy predominante. Es decir, el problema de la crisis de legitimidad de las instituciones, el problema de la crisis de legalidad, es muchas veces algo que irresponsablemente, desde los entes que forman en buena medida la opinión pública, está potenciándose. Te pongo un ejemplo. Sí. México es una sociedad, y así lo demuestran varios ejercicios de cultura democrática o de cultura política, en la que la democracia sigue siendo como una forma de gobierno bien vista por una buena franja de la población. Cerca de un 65% de los ciudadanos mexicanos consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno frente a las demás, o es una forma de gobierno pertinente. Pero paradójicamente, las instituciones que son claves para el funcionamiento de la democracia, como los partidos políticos y los congresos, son de las peor valoradas. Es decir, hay una crisis de legitimidad de estas instituciones. Y esto es una gran paradoja, porque ¿cómo podemos pensar en que la democracia es un buen sistema de gobierno cuando las dos principales, no son algunas, son las dos principales instituciones de la democracia, son mal consideradas? No estoy diciendo que esta mala consideración sea un producto de un mal entendimiento de la democracia, pero sí es un síntoma de alarma. Sí. Es decir, creo que los partidos y los legisladores han contribuido mucho para generar la mala imagen que los acompaña. Pero también es cierto que esto es en gran medida una construcción mediática que tiende a erosionar a la política y consecuentemente a colocar a estos formadores de opinión en un papel privilegiado. Creo que hay una enorme irresponsabilidad, por ejemplo, para ponerlo con casos concretos, de cómo las televisoras están contribuyendo al desprestigio del IFE, que hoy es una institución a partir de la reforma electoral que regula a las propias televisoras. A las propias televisoras, así es. Y cómo desde las propias televisoras, en cambio, estás continuamente alimentando la mala fama pública o la mala imagen del propio Instituto Federal Electoral, de manera absolutamente irresponsable. Porque creo que a nadie, y este es el punto que, digamos, debería ser el elemento detonador, a nadie le conviene que las normas sean mero papel mojado y que las instituciones sean incapaces de aplicar las normas por un lado, contener al poder político y también contener a los poderes privados. Porque, insisto, en esta confrontación entre las televisoras y el principal operador de telefonía y de telecomunicaciones del país, sí, pues acaba habiendo un vacío en el que alguien se pregunta ¿y dónde está el Estado? Porque lo que estamos viendo es dos grandes poderes fácticos que están confrontándose entre sí sin que haya un árbitro de por medio. Y este es el gran problema, o sea, este es el gran punto. Lo que tenemos que hacer es que asumir que bajo esa lógica, es decir, o aprendemos a convivir, a vivir con reglas que respetamos, que asumimos como obligatorias, como vinculantes, como legítimos mandatos que tenemos que obedecer, y creamos y también asumimos que, por supuesto, esas normas obligan también a los órganos del poder, o simple y sencillamente estaremos creando un contexto en el que las normas dejan de tener una importancia, en el que las instituciones dejan de tener una importancia, y eso, de nuevo, para evocar a Hobbes, eso es el estado de naturaleza. Y en el estado de naturaleza prevalece la ley del más fuerte. Y se acabó la convivencia pacífica. Sí. Es decir, nos va la subsistencia de la sociedad en intentar generar esta revolución cultural desde abajo, y que no solamente tiene que quedarse en el campo de la sociedad, sino tiene que involucrar a los poderes privados y, por supuesto, a los poderes públicos. Claro.
Pero aquí tocas un tema de la mayor trascendencia, porque pudiéramos decir que si bien estamos nosotros presenciando cómo el poder mediático ejerce su poder para desprestigiar a instituciones tan importantes como el IFE, pero también se ha encargado de hacerlo con partidos políticos, Claro. aunque los partidos políticos sabemos que han cometido muchos errores tácticos, al propio Congreso. Pensamos, bueno, no son los únicos poderes fácticos que tiene el país, Por supuesto. hay otros. Por ¿Y supuesto. qué pasa con esos otros? Digo, ¿cuál es la razón de que no manifiesten una inteligencia política y social como actor en general, ¿no? Me parece muy pertinente tu pregunta, Estela, porque, y déjame partir de un ejercicio de diferenciación, de sistematización que se le debe a Luigi Ferrajoli, uno de los más grandes constitucionalistas de nuestros tiempos. Ferrajoli distingue los diversos poderes, los tipos de poder que hay, bajo una premisa. Todo poder pone en una situación de vulnerabilidad a los derechos. Es decir, todo poder tiene que estar controlado, porque si no tiene controles, reglas, digamos, mecanismos que impidan que ese poder se ejerza, que esos poderes se ejerzan o actúen arbitrariamente, sin límites, entonces la sociedad está en riesgo. Y no son solamente los típicos poderes, digamos, a los que el liberalismo clásico hacía referencia, el poder del Estado, que por supuesto concentra el monopolio legítimo de la fuerza, Sí. sino también estamos hablando de poderes privados. Sí. Ferrajoli hace una clasificación muy interesante, distingue entre poderes públicos y poderes privados. Y menciona que cada una de estas dos distinciones está cruzada por otra diferenciación, el poder legal y el poder ilegal. Con lo cual tenemos poderes públicos legales, las instituciones públicas, las instituciones del Estado, poderes públicos ilegales, como por ejemplo los grupos paramilitares que en algunos países han sido, piensen, no solamente estoy hablando de países del tercer mundo, piensa por ejemplo las GAL en España, que eran grupos paramilitares ilegales para actuar en contra del terrorismo. Sí. Pero también en el ámbito de los poderes privados tenemos una dimensión legal y una dimensión ilegal. Tenemos poderes privados legales, como son las televisoras, los grupos empresariales, etcétera, y poderes privados ilegales, como son los grupos de la criminalidad organizada. Hay que asumir que todos estos poderes, cuando no tienen controles, ponen en riesgo la convivencia de la propia sociedad. Esto quiere decir que los poderes ilegales, públicos o privados que sean, tienen que ser combatidos sin ningún tipo, digamos, de mediación. Lo que no supone que la criminalidad organizada, por cierto, no quiero ahora volverme un legitimador de la estrategia del gobierno federal, creo que es una estrategia que está condenada al fracaso porque el problema de la criminalidad es un problema transversal, no es solamente un problema criminal en cuanto tal, Sí. sino es un problema económico, social, cultural, político y hasta Financiero. religioso, financiero, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia tiene que estar diversificada. Pero eso no quiere decir, por otro lado, que a los poderes criminales no se les tenga que combatir, eso sin duda, porque son poderes que están fuera de la ley, tanto los públicos como los privados. Y respecto de los poderes legales, Claro. hay que someterlos al imperio del derecho, porque por definición el Estado de Derecho supone que no hay poder por un lado, pero tampoco ciudadano por el otro, es decir, ni gobernantes ni gobernados, de todo tipo, que puedan estar por encima de la ley. Y lo que hoy vemos cotidianamente es que tanto los poderes públicos actúan, digámoslo así, sin ningún tipo de consecuencia legal. Insisto, vuelvo al ejemplo de la guardería ABC, que no trajo consigo ninguna, olvídate de ninguna consecuencia legal, sino ni siquiera una consecuencia, digamos, de moral pública. Nadie renunció frente a un escándalo de esta naturaleza. Y, por otro lado, también los poderes privados legales tienen que estar regulados. Nadie puede aceptar que sea provechoso para la convivencia pacífica de la sociedad que dos grandes grupos empresariales estén confrontándose sin ningún arbitraje estatal de por medio. Acompáñenos la próxima semana a ver la segunda parte de la entrevista con el doctor Lorenzo Córdoba sobre el tema Incumplimiento de la ley y pérdida de credibilidad en las instituciones.